Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Con nosotros a esta hora Leonardo Soto, economista. Nos acompaña la tarde de hoy para hablar sobre el comportamiento que tuvo la economía durante el primer semestre del año, pero además de ese término que parece estar ya presente en lo que es nuestro desempeño, que es la recesión. Bienvenido. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Bien, me gustaría conversar con usted respecto a esto que ha estado ocurriendo. Hemos visto muy poco movimiento en lo que ha sido el proceso económico en el país en los últimos 6 meses. Se evidencia en el poder de compra del venezolano, se evidencia en las capacidades productivas, pero además hay otras señales que hemos estado viendo en el mercado que nos llaman la atención, pero también llaman a la preocupación en cuanto a lo que efectivamente podría haber sido ese impulso de la actividad económica, como es el tema de, hemos visto altos niveles de descuento en algunos comercios, hemos visto tratando de hacer ofertas, hemos visto al sector de restaurantes también tratando de impulsarse por esa vía, quizá para no cerrar puertas, pero los efectos que puede tener una recesión en un país como Venezuela, que tiene bloqueo, que está sancionado en este momento, pero que además no tiene un poder fuerte adquisitivo por parte de los venezolanos. Claro, Mariana, en este punto lo que estamos viviendo ya, iniciando el segundo semestre del año, lamentablemente era una consecuencia muy predecible. Iniciamos pues el año 2023 con una devaluación que importada del año 2022 superó el 35%. Además de eso, todas las promesas relacionadas con la posibilidad de un crédito abierto y flexible, con la posibilidad de una mejora progresiva de los servicios básicos, tanto electricidad, agua potable, seguridad ciudadana, vialidad, gasolina, entre otros, no se ha cumplido de la manera, digamos, más sólida a nivel de lo que el país requiere para poder potenciarse. Además de eso, vino todo este tema del entramado de las detenciones por presuntos hechos de corrupción de PDVSA, que llevaron a que la ciudadanía se preguntara, parte de este dinamismo económico que se ha visto hasta ahora en Venezuela provenía de esos posibles capitales ilícitos, porque de pronto hubo un stop en muchas de las cosas que se hacían en Venezuela. Los restaurantes comenzaron a dejar de ser frecuentados, de pronto hubo una baja importante en el consumo, hubo temor, es decir, hubo muchos negocios conexos a presuntos detenidos por hechos de corrupción que de pronto desaparecieron o dejaron de operar con el mismo dinamismo. Entonces, en este punto, el hecho de que se siga vendiendo hasta ahora un presunto crecimiento de la economía al cierre del año 2023, como bien lo hizo saber el Fondo Monetario Internacional, que en su primer momento lo hizo en 6.3%, rebajó su previsión de crecimiento a un 5%, basado principalmente en la actividad petrolera, y hoy estamos viendo una economía que se ha ralentizado precisamente porque no existe aún un crédito ágil y válido para una pyme, una pequeña y mediana empresa que necesita ese financiamiento. Dos, que además el gobierno no ha sincerado lo que tiene que ver con el impuesto a las grandes transacciones financieras, que está empujando lamentablemente a que muchas empresas, pequeñas empresas o iniciativas empresariales emergentes o pasen a la informalidad o decidan no formalizarse. Venezuela actualmente está en un porcentaje de informalidad del 60% o más, que es muy preocupante inclusive para los intereses de recaudación fiscal tributaria del gobierno. Es decir, tenemos un acumulado de muchas cosas que no se han trabajado a tiempo y que el gobierno ha hecho algunos intentos modestos, tímidos, como por ejemplo la reciente aprobación de la Ley de Armonización Tributaria, que aún tiene muchos puntos a discutir y muchos puntos en cuanto a su aplicación como tal, pero han sido intentos muy tímidos, muy modestos, siguen echándole la culpa al tema de las sanciones, y es claro dejar que sí, las sanciones presentes en Venezuela sí le hacen mal a la economía y de hecho deben ser levantadas de manera inmediata para poder ver una mejoría importante en nuestra situación económica. No son la gran causa de todos los males económicos como se quiere vender hasta la fecha, pero si las sanciones no estuviesen, ciertamente muchas cosas en Venezuela mejorarían en un muy corto plazo. En cuanto a eso, bueno, es un resumen bastante completo de lo que efectivamente ha estado pasando en el país en este tiempo, y quisiera agregar un punto adicional, el caso de lo que estamos viendo en el poder adquisitivo, cómo se han visto afectadas las remesas con el cierre de los exchanges, que fue algo que también vino posterior a estas presuntas tramas de corrupción. Mira, las remesas ya de por sí estaban en franco deterioro o descenso, producto de que la economía en la región, principalmente los venezolanos que se encuentran enviando remesas, se encuentran en países como Colombia, como Chile, como Ecuador, Perú, y son países que están pasando por una transición económica, que si bien no están viviendo los choques importantes inflacionarios como el que sigue viviendo Venezuela en la actualidad, pues son economías que se encuentran en cuidado. Ahora, cierran los exchanges y se da la posibilidad de que un mecanismo abierto, flexible y amplio ya no esté disponible para los venezolanos. Sí, hay una posibilidad de que la recepción de esas remesas hacia la familia venezolana que estaba haciendo uso de ellos, pues lo veamos y lo notemos en una disminución del consumo al menudeo principalmente,
en familias pequeñas que estaban recibiendo 60, 80 o $100 mensuales, dependiendo de la dinámica y la afluencia de cada gente que enviaba ese dinero. Y sí, obviamente, eso ha disminuido en parte lo que ha sido el consumo familiar al menudeo. ¿Qué está pasando actualmente con el tema de la posibilidad de que Venezuela recupere su senda de un posible crecimiento saludable? Mira, hay un desorden económico en todo sentido. Se dio una dolarización de facto o espontánea que intentaron promover producto precisamente de la no confianza que existía sobre el bolívar. Cuando ya el dólar comienza a tomar camino, fuerza en su usabilidad, pues se aplica el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso disminuye la operatividad del dólar como divisa de cambio de valor en la economía. Sí. Y además hay sectores, zonas, regiones que tienen crisis particulares. Por ejemplo, sí. Táchira está viviendo un fenómeno bien particular. Estuve reciente en Táchira un poco evaluando la situación en la calle. Táchira, por excelencia, está manejando 3 monedas: peso colombiano, dólar y bolívar. Y hay en este momento una inflación importada de Cúcuta que la está viviendo específicamente el Táchira, las zonas cercanas a la frontera y su capital, San Cristóbal, cosa que, por ejemplo, no estamos viendo en el oriente del país, específicamente Lechería, parte norte de Barcelona y parte norte de Puerto La Cruz, donde el gran impacto económico tiene que ver con una presunta ralentización de las operaciones de PDVSA. Entonces, cada crisis sectorizada demuestra que hay un desorden operativo en las políticas económicas, tanto monetarias como fiscales, que cada Estado no está sabiendo cómo absorberlas y, por lo tanto, se crea ese principio propio de especulación que nos lleva no solamente a variar precios, sino a variar inclusive las formas de cómo nos relacionamos empresarios y el consumidor en general. Casos como la región de Guayana también, afectada por, prácticamente la inactividad de la industria básica, que es un sector que vive, una ciudad que vive de eso, un estado que vive de las industrias básicas y prácticamente no están operativas, pero además de todo el tema de la minería ilegal, de todo lo que ha estado afectándose el uso de los recursos naturales y cómo no se han estado generando las acciones correctas en todo lo que tiene que ver con esas industrias, casos como el de Minerven, que no sea ella efectivamente la que opere todo lo que tiene que ver con la actividad minera, sino empresas conexas. Es parte del proceso y por eso me llama la atención cuando veo esos informes de Fondo Monetario Internacional o de incluso entes privados que hablan de un crecimiento cuando estamos en un país que tiene ese desorden financiero, pero además que no maneja cifras oficiales de básicamente nada. No tenemos actualización del Producto Interno Bruto real o por Banco Central de Venezuela, de cuál es el comportamiento. Cuesta mucho que llegue el informe correcto de inflación. No tenemos el precio al que se vende la cesta petrolera venezolana en este momento. Solamente podemos hacer referencias. Ante las sanciones se habla de descuentos. No sabemos si permanecen esos descuentos con la operación en casos como de Chevron o de otras empresas que han estado en el país. Eso todavía no queda claro a varios meses ya de que se inició aquel proceso en cuanto a lo que tuvo que ver con esas supuestas presuntos hechos de corrupción dentro de la industria. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Seguimos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Leonardo Soto, economista. Le dejaba la consulta de cómo se hacen efectivamente esas estimaciones por estos entes multilaterales o incluso firmas privadas cuando no tenemos ninguno de los datos que podrían ser los datos oficiales para determinar la actividad económica del país. Caso fundamental, saber a cuánto se vende el precio del barril de petróleo, en cuanto además los efectos que tienen las sanciones sobre él y el nivel de producción lo sabemos por la OPEP, que reporta el reporte secundario de OPEP que señala algunas cifras. Banco Central de Venezuela no tiene PIB y bueno. Claro, Mariana, todas las estimaciones que puedan hacer agencias internacionales, organismos multilaterales de financiamiento, son a partir de un histórico reciente y comparaciones que se hacen con, por ejemplo, en el caso puntual del petróleo, el petróleo Texas, el Brent, que se compara lo que hace el país como actividad comercial, cuánto me vende a mí como Estados Unidos, en el caso de que sea Estados Unidos, cuánto vende Europa, cuánto vende Asia, se calcula un precio estimado y a partir de eso se hace un promedio. Sin embargo, los márgenes de error para ese tipo de estimaciones siempre son muy altos, y son muy altos porque no tiene cifras internas que te permitan determinar a ciencia cierta realmente hacia dónde está dirigiéndose el crecimiento. Por ejemplo, nuestra contabilidad social es la contabilidad que define los agregados financieros, contables y monetarios que permiten decir hacia dónde va financieramente un país, han estado fundamentados en Venezuela, principalmente en el tema petrolero. Sin embargo, en Venezuela hay en este momento una iniciativa hacia fortalecer la exportación de café, de cacao, de algunos mariscos, de crustáceos, que están comenzando a tener una cuota representativa en la posibilidad de que la economía venezolana crezca. Ahora, ¿se contabilizan de manera eficiente o la línea de valoración de ese tipo de actividades para exportación está siendo adecuada al ritmo que Venezuela necesita para poderles dar un espacio en nuestro Producto Interno Bruto y en la contabilidad social? Aparentemente no es así. ¿Por qué?
y vuelvo al hecho práctico, ¿cuánto nos cuesta a nosotros en términos de tiempo importar a los venezolanos? En el caso principalmente del puerta a puerta, de 5 a 10 días operativos. ¿Cuánto cuesta exportar? Aproximadamente unos 30 a 35 días. Procesos internos más regulaciones externas. Que eso se busque cambiar. Espero que se estén haciendo los esfuerzos gubernamentales para que eso sea así, si la premisa es lograr ese afluente de divisas por actividades no tradicionales. Pero ya ahí te está dando un indicador de la importancia que aún tienen algunas actividades con relación a nuestra principal industria, que es la petrolera. Y a ver, si nosotros mañana comenzamos a exportar efectivamente 1 millón de barriles de petróleo o 1.500.000 o 3 millones en una economía venezolana no sancionada, obviamente tendríamos un resultado 10-1 en comparación con la exportación de café y cacao. Eso es un hecho que no se puede debatir, porque el petróleo sigue generando un flujo de caja mucho más alto, dinámico y de alta movilidad que cualquiera de estos rubros, cualquiera de estos commodities. Ahora, yo quiero sustituir mi actividad rentista petrolera por estas actividades de exportaciones en áreas no tradicionales. Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra economía? ¿Cuántos están empleando? ¿Cuál es nuestra mano de obra técnica calificada para fortalecer esas actividades? ¿Cuántas hectáreas de tierra se están cultivando efectivamente? Entonces, hay muchos vacíos en la valoración económica general porque casi todo está referido a petróleo y crecimiento financiero por exportación de petróleo. Si pasamos de 500.000 barriles a 700.000 barriles, no te indican una recuperación real de la economía porque no se traslada directamente a la calidad de vida del ciudadano. Finalmente, el proceso que tenemos en este momento en el país, además de pasar por ese orden o tratar de darle orden a todo el tema financiero, tenemos una oportunidad próxima, el mes de octubre, una vez más, a ver si se presenta un presupuesto de la Nación correcto y bajo los parámetros que debe ser presentado y bajo los parámetros que debe ser discutido por el Parlamento Nacional. El proceso que está llevándose a cabo en este momento en el país en cuanto a lo que va a ser esa necesidad de esa mano de obra calificada, donde vemos deserción universitaria, donde vemos mayor impulso por el área de todo lo que es informal, porque la gente siente que gana más allí y eso ha traído como consecuencia que no se tenga un incentivo para estudiar, para formarse, para avanzar en esa área de competencias oficialmente adquiridas de forma académica. ¿Qué efectos puede traer eso para la economía? Fíjate, nosotros hicimos hace poco un estudio sencillo, no formal. Entrevistamos aproximadamente 1.500 jóvenes entre 18 y 22 años. Le preguntamos si ellos veían útil para ellos en cuanto a su proyecto de desarrollo económico personal, profesionalizarse a nivel universitario, a nivel técnico. Más del 80% respondieron que no. Y entre sus actividades o prioridades como iniciativas para poder prosperar económicamente estaba 1, ser influencer de redes sociales. 2, ellos buscaban exponerse en internet como una forma de generar ingresos. ¿Okay? 3, vincularse a cualquier tipo de sistema financiero a través de internet que tiene características piramidales. Entonces ahí te estás dando cuenta que si todo ese conglomerado, aunque es una muestra muy pequeña, pero ese conglomerado de jóvenes que no está viendo una oportunidad en la profesionalización o en la posibilidad de desarrollar actividades de emprendimiento, Venezuela pudiese quedarse en un lapso de 10 años sin una mano de obra calificada que sea la generación de relevo para todos los profesionales que hoy estamos en ejercicio. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Recuerde que la información amplía a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos. Siga con la programación de Globovisión.